Vale, pues podemos empezar. Grabando. Sí. Vale. Buenas tardes a todos. A ver, Mateo, yo me oigo. Vale. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en un mediodía, compartir vuestro tiempo. Y hoy tenemos un tema y un ponente excepcional. Jorge Castro, es nuestro ponente de hoy, que es doctor y diplomado europeo en medicina interna y acreditado para medicina interna también y medicina felina. Y ahora, pues Jorge Castro está como responsable de medicina interna en MIBET en Mallorca. ¿Vale? Hoy Jorge nos va a hablar de lipidosis hepática en pequeños animales. Así que nada, os doy nuevamente la bienvenida. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos por estar aquí. Y si os parece, empezamos. Gracias. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente aquí con Betilea, en los Betilea Talks, para hablar sobre gatos, que es un tema que me gusta y me apasiona bastante. Y lo que hablaremos esta vez, seguiremos hablando de hígado, pero la enfermedad que trataremos ahora es la lipidosis hepática. En sí, como pequeña introducción, la hepatopatía más común actualmente en los gatos es la lipidosis hepática, pero depende un poco los estudios y los textos que miremos, porque hay un poco de competencia con lo que es el complejo colangitis en los felinos. También existe con respecto a la lipidosis, siendo la más común, según una distribución geográfica, ¿vale? Principalmente en lo que es Norte de América, Europa Occidental, Japón y Reino Unido es la enfermedad hepática más común. Actualmente la fisiopatología de esta enfermedad no está completamente entendida, que lo hablaremos más adelante. Lo que sí se sabe es que para que se produzca tiene que tener el gato un balance energético negativo, ¿vale? Y al mismo tiempo, si consultamos textos antiguos, siempre se hablaba de la lipidosis hepática, el gato tenía que tener una anorexia de más de 2 semanas, ¿vale? Y esto, lo que se sabe es que las más de 2 semanas eran en gatos que en estudios experimentales se le inducía una anorexia, ¿vale? En cambio, a medida que las investigaciones de la lipidosis se han hecho más de campo, se ha visto que los gatos vienen a nuestra clínica o a nuestra consulta teniendo anorexias de 2 a 14 días. Pero sí todo coincide, tanto los estudios experimentales como los clínicos, de que tiene que haber una pérdida de más de un 25% de su peso vivo. Vamos a hablar ahora de un caso clínico, ¿vale? Ella es parda, es una gatita común europea, hembra castrada de 3 años de edad, donde el motivo de consulta era apatía, anorexia, vómitos biliosos, ictericia y todo tenía una evolución de 5 días. En sí, si vemos el motivo de consulta, puede ser cualquier tipo de enfermedad hepática gastrointestinal, que ya hablaremos los diagnósticos diferenciales. Dentro de lo que es su historia, ella es retrovirus negativo, era una gata indoor, comía pienso y lata, es decir, una dieta mixta, las vacunas las tenías al día, igual que la desparasitación. Convivía con 3 gatos más que estaban adultos, que estaban sanos, no tenía historia de enfermedad previa y, atención, dentro de lo que es la historia, le habían cambiado la marca del pienso hace 2 meses y además se habían mudado de casa hace 2 semanas. Esto ya te hace un poco estar alerta de que estos 2 datos son muy importantes. ¿Qué encontramos en la exploración física de parda? Un estado mental ligeramente deprimido, las mucosas las tenía ictéricas, tenía una deshidratación de un 5%. Y en lo que es la palpación abdominal detectamos una hepatomegalia y un dolor craneal ligero también a lo que es la palpación. Y también era una gatita que estaba un poco gorda, por lo tanto la condición corporal era 6/9 y tenía una condición muscular 3/4. Por lo tanto, como siempre ya sabemos, cada vez que vemos un caso de medicina, siempre tenemos que hacer una lista de problemas, tanto de la anamnesis como de nuestro examen físico, y a partir de esto hacer nuestro diagnóstico diferencial. La lista de problemas de parda serían vómitos, ictericia, la hepatomegalia, la deshidratación, la apatía y la anorexia. Pero en esta charla nos vamos a centrar principalmente en vómitos e ictericia. El diagnóstico diferencial de lo que son los vómitos
principalmente tenemos que pensar en causas extragastrointestinales y las causas gastrointestinales. Dentro de las extragastrointestinales vamos a considerar enfermedades pancreáticas como la pancreatitis, la insuficiencia pancreática exocrina, las neoplasias, que pueden debutar estas dos últimas de forma aguda y que luego se va perpetuando, haciéndose crónico. También las enfermedades hepáticas como la colangitis, la lipidosis, colestasis extraintrahepática, enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo, el hipodrenocorticismo, enfermedades renales cuando están en el fallo renal agudo o una enfermedad renal crónica reagudizada que produzca uremia, enfermedades infecciosas como protozoos, toxoplasmosis leishmaniosis, virus como la peritonitis infecciosa felina, el virus de la leucemia felina, el virus de la inmunodeficiencia felina. También existe una cepa de calicivirus que puede generar vómitos agudos y también lo que es la parvovirosis felina. Y por último, también dentro de causas infecciosas tenemos los hongos, histoplasmosis, criptococosis, cigomicosis, pitiosis, pero que cigomices se puede ver en España, pero es muy poco frecuente. Los otros creo que no están reportados. Y luego tenemos causas misceláneas o poco frecuentes o raras como la hipercalcemia, piometra, fallo cardíaco congestivo, lupus eritematoso sistémico, metástasis de cualquier tipo de tumor, toxinas y también acceso a medicamentos. Dentro de las causas gastrointestinales tenemos que pensar primero los parásitos de todos los tipos de familias, los gusanos redondos, los que son enganchos, los que son gusanos como látigos, los protozoos, principalmente la giardia, pero no podemos olvidar la Trichomona fetus. ¿Cuándo la Trichomona va a generar vómitos? Cuando tienen una infestación muy masiva a nivel del colon que es capaz de pasar lo que es la válvula ileocólica y infecta lo que es el ilion y puede generar, por lo tanto, vómitos. También tenemos infecciones de isospora, criptosporidium que tienden a generarse más como coinfecciones o también la misma toxoplasmosis. Bacterias como el Clostridium, Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli, Enterobacter, Enterococcus también pueden generarnos cuadros agudos o cuadros que a veces se pueden cronificar de vómitos y también virus que van a afectar directamente el tracto gastrointestinal como el coronavirus felino, el torovirus y el rotavirus. Por otro lado tenemos lo que son las enfermedades inflamatorias. En sí lo que es la enteropatía responsiva a dieta o lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que aunque el tiempo de debut, ella lleva un curso de 3 días, puede ser de que esté debutando, que es lo que yo siempre comento a los propietarios, y que luego se vaya a perpetuar esto o que vaya a hacerse de forma crónica. Luego tumores como el más frecuente, el linfoma en gatos, seguido por el mastocitoma, carcinoma, el GIST, hemangiosarcoma o leiomyosarcomas, y también causas menos frecuentes como el Feline gastrointestinal eosinophilic esclerosis fibroplasias, que puede afectar a cualquier edad, cuerpos extraños, estenosis idiopáticas, la intususcepción. Con respecto a lo que es el diagnóstico diferencial de la ictericia, siempre nuestra cabeza tiene que rápidamente pensar prehepática, ¿vale? Que las más frecuentes son causas de hemólisis, la ictericia hepática y la ictericia posthepática. Dentro de las causas prehepáticas, como he comentado, tenemos la hemólisis. Primero, pensar en la anemia hemolítica inmunomediada no asociativa, que antes se denominaba primaria. La anemia hemolítica inmunomediada asociativa, que antes se denominaba secundaria, a enfermedades infecciosas o tumores, por ejemplo, pero existen otras causas más, obviamente. Oxidativa, secundaria a intoxicación por paracetamol, cebollas o todo lo que son tuberculosis, familias de las cebollas, el zinc y también la lipidosis, ¿vale? Por otro lado, también lo que es la hipofosfatemia puede generarnos cuando llega en los gatos principalmente a ser menor de 2 miligramos por decilitro, puede generar una hemólisis. Y luego tenemos causas genéticas como la deficiencia de piruvatoquinasa, que en los gatos es muy poco frecuente. Luego tenemos lo que son las causas hepáticas, como son las inflamatorias, la colangitis y también lo que es cuando la colangitis se hace crónica, una neutrofílica se hace crónica y se acaba transformándose en una cirrosis, pero luego también los otros tipos de colangitis también te pueden generar ictericia. La metabólica, como la lipidosis, infecciosas como cualquier tipo de bacteria, la peritonitis infecciosa felina, toxoplasmosis, neoplasias también, que afectan al hígado, toxinas o medicamentos, enfermedades de almacenamiento lisosomal. Y por último, dentro de las causas posthepáticas de ictericia, la más frecuente es obstrucciones, ¿vale?
Tenemos lo que son las obstrucciones intraluminales, donde la más frecuente es la generada por los coleritos. También puede ser secundaria una inflamación de lo que es el conducto biliar extrahepático común del gato, estenosis de este conducto biliar común, mucoceles o tumores que afecten lo que es la vesícula biliar o incluso lo que es el conducto biliar común. Luego tenemos la obstrucción extraluminar, como es la causa principal de obstrucción extraluminar, es la pancreatitis, seguido por cualquier tipo de neoplasia, linfoadenomegalias o cuerpos extraños duodenales. Por lo tanto, ya tenemos hemos hecho nuestra lista de problemas, nuestro diagnóstico diferencial y vamos a proceder a hacer las pruebas diagnósticas. Y vamos a comenzar siempre con lo básico que digo yo, que vamos a hacer un hemograma y un perfil bioquímico y un análisis. Eso es siempre lo que yo suelo hacer en mis pacientes como lo básico. ¿Qué vamos a ver en el hemograma de Parda? Lo que vamos a observar que el hematocrito está dentro de la normalidad, sí presenta lo que es una leucocitosis, ¿vale? Y esta leucocitosis es ligera y esta leucocitosis va a estar siendo generada por una neutrofilia y por una monocitosis. Pero además también tenía una ligera eosinofilia, pero que esta eosinofilia luego al paso al día siguiente, cuando repetimos el hemograma, se había normalizado. En la bioquímica observamos que tenía un aumento de la glucosa, ¿vale? Tenía un aumento de 212 de la glucosa, esto también es importante tener en cuenta. El boom estaba en 10, está disminuido, tenemos que también pensar esto, hígado, boom, causa principalmente puede ser hepática y ya explicaremos también por qué disminuye el boom en la lipidosis. Y también presenta aumento en las enzimas hepáticas, la LT, la ST y la fosfatasa alcalina. Pero si miramos la GGT estaba dentro de rango. Esto también nos puede ir dando algo de pista, aunque no es patognomónico, que ya lo hablaremos. Y la bilirrubina total estaba en 5.2. Cuando un gato tiene la bilirrubina mayor a 3 es cuando va a presentar ictericia o algunos otros textos te dicen mayor a 2.5, ¿vale? Por lo tanto, cuando tenemos un paciente que tenemos la bilirrubina alta y queremos valorar la funcionalidad hepática, ya la bilirrubina nos está dando una pista con respecto a lo que es la funcionalidad hepática, de que no está funcionando bien, si la causa es hepática de esta hiperbilirrubinemia. Por lo tanto, hacer los ácidos biliares es redundante. Pero sí, una prueba que nos va a ayudar es realizar la medición del amonio, ¿vale? Que el amonio incluso si está aumentado nos va a dar dato o la pista de que el paciente puede tener lo que es una encefalopatía hepática. En el caso de Parda, el amonio estaba dentro de lo que es la normalidad. Luego hicimos lo que son los tiempos de coagulación, donde el tiempo de tromboplastina parcial activado estaba normal, pero en el rango alto, y curiosamente lo que es el tiempo de prototrombina estaba disminuido. En sí, con respecto a esto, en gatos aún no tenemos tanta información, en perros sí se suele pensar que cuando están disminuidos podemos estar en un estadio de hipercoagulabilidad, pero en gato aún no hay datos sobre esto. Con respecto a lo que es el urianálisis, podemos observar de que estaba disminuida lo que es la densidad urinaria. Tenemos que tener en cuenta de que el boom o la urea forma parte para dar la tonicidad medular del riñón. Por lo tanto, si no hay suficiente boom, se pierde esa tonicidad, por lo tanto, la capacidad de reabsorber por los tubos colectores agua se pierde y va a tender a tener poliuria, polidipsia. Esto sería la explicación de esta densidad urinaria más baja en nuestro paciente. Al mismo tiempo, como hemos hablado de otras causas que pueden generar estos signos clínicos en Parda, pero que a la vez los gatos pueden tener tireoiditis, vamos a también hacer pruebas más avanzadas o más especiales, podríamos decirlo, como es la lipasa pancreática específica felina, que en su caso estaba dentro de la normalidad. También medimos la cobalamina, que estaba normal, y el folato estaba disminuido. En sí, con respecto al folato y la significancia que tiene actualmente en medicina, no está muy claro. Sabemos que puede estar disminuido porque puede haber una enfermedad intestinal en el intestino delgado proximal. Pero en los estudios que se han realizado en perros se ha visto que no es un marcador muy exacto a diferencia de la cobalamina, por lo tanto, el encontrarte de lo bajo a veces no te va a dar tanta información, ¿vale? En este caso, obviamente, tenemos que mantener en mente que puede que sea una paciente que tenga un IBD crónico y más algo que le está ocurriendo a nivel en el hígado. Y tenemos que seguir avanzando en nuestra investigación.
La prueba de imagen de elección siempre cuando vamos a valorar lo que es el abdomen o principalmente lo que es el sistema gastrointestinal y también lo que es el hígado, páncreas, va a ser la ecografía. Aunque siempre la radiografía, yo digo, es complementaria, no excluye a la ecografía, ¿vale? O que una ecografía no excluye una radiografía. ¿Esto por qué? Porque en algunos casos los colelitos va a depender mucho que se observe en la ecografía, una, de la dilatación que tenga el conducto biliar común o incluso de la actitud o capacidad que tenga el ecografista que esté realizándolo. En el caso de Parda, vimos hepatomegalia solamente en la radiografía, que eso no nos da tanta información, pero luego a nivel de lo que es la ecografía, como podemos ver aquí, se ve un hígado que está redondeado, estaba aumentado de tamaño y que incluso la pared de lo que es la vesícula biliar se veía ligeramente engrosada, pero está vacía, ¿vale? Por lo tanto, a veces poder tener en cuenta el grosor de lo que es la vesícula biliar cuando está vacía no se recomienda, es decir, no puedo asumir que está aumentada, sino que luego tengo que valorar cuando esté más llena. En su caso, la ecografía abdominal en su informe decía hepatomegalia compatible con lipidosis hepática versus otro tipo de hepatopatía vascular versus metabólica versus inflamatoria versus neoplásica menos probable. Y también se observa leve linfodenopatía ileocólico reactiva y un proceso infiltrativo, es decir, tumoral menos probable. Por lo tanto, teniendo en este sentido ya la paciente habíamos realizado las pruebas, habíamos realizado también los tiempos de coagulación, habíamos enviado al laboratorio externo lo que es cobalamina, folato y también, en este caso no medimos la T4 principalmente porque era una paciente de 3 años y como ya sabemos la enfermedad del hipertiroidismo suele presentarse en pacientes mayores de 7-8 años, ¿vale? Por lo tanto, lo que solemos hacer en pacientes que vienen con enfermedad hepática, porque principalmente ya estábamos pensando de que lo que le estaba sucediendo a Parda era una enfermedad hepática primaria y entre ellas la principal diagnóstico diferencial era la lipidosis, lo que procedemos es a realizar punción de lo que es el hígado y también, como no sé si puede haber una lipidosis con una colangitis concomitante o la colangitis no puede dar diferentes cogenicidades en lo que es la ecografía, también vamos a realizar lo que es una colecistocentesis percutánea coguiada. Siempre antes de realizar este manejo vamos a poner por lo menos 3 dosis, yo suelo utilizar 1 miligramo kilo cada 12 horas subcutánea de vitamina K antes del procedimiento, aunque los tiempos de coagulación estén normales. Ya explicaremos el por qué. En sí, lo que es la colecistocentesis percutánea coguiada, siempre la vamos a hacer bajo una sedación profunda o bajo anestesia. Vamos a utilizar una jeringa de 5 a 10 mililitros, una llave de 3 vías, yo prefiero que lleve largo porque te permite la movilidad, porque el ecografista va a pinchar y tú o alguien va a ir extrayendo la bilis. Y vamos a usar agujas de 22G. Incluso a veces sí también se pueden utilizar las naranjas, ¿vale? Pero la naranja a veces es muy densa la bilis, se te queda atascada. Y tienden a ser estas jeringas que son largas, ¿vale? No son de las cortas habituales que solemos utilizar, sino que para imagen son más largas. Se puede utilizar 2 posiciones de cúbito lateral izquierdo, donde vas a hacer el abordaje atravesando lo que es el lóbulo hepático y que al pinchar la vesícula biliar y tú al salir, ¿vale? Lo que hace el efecto del lóbulo al tapar la vesícula biliar y el agujero que tú has dejado es como un parche, ¿vale? Y luego también está lo que es el abordaje, que es abdominal ventral derecho o dorsal, que lo haces con el animal. El animal lo tienes de espalda y tú haces el abordaje de frente, ¿vale? Yo suelo utilizar más lo que es el decúbito lateral izquierdo, que para mí me es más fácil cuando lo he realizado. La idea es pinchar lo que es el fundus de la vesícula biliar, que obviamente si este es el cuello, viene como el globito, es como pinchar por el culete del globito.
e intentar vaciar lo máximo posible la vesícula biliar para evitar fugas, ¿vale? Pero que no siempre se logra, y lo que he comentado, a veces la bilis es tan densa que logra sacar 1 mililitro o 2 mililitros y te queda la vesícula igual de llena, ¿vale? Y esto te asusta un poco. Dentro de las complicaciones de esta técnica son bajas. Dentro de los diferentes estudios que he publicado es de un 0 a un 3,6%, por lo tanto, es una técnica que recomendamos realizar y que es bastante segura, y esto lo tiene que saber también el propietario. Sí, dentro de las complicaciones que pueden ocurrir es fuga de lo que es la bilis y que hay una peritonitis biliar que normalmente es, o química, que es autolimitante, o que se rompa, por ejemplo, el hígado al atravesar lo que es el lóbulo, pero también es muy raro, o que se te genere un sangrado, ¿vale? Que que tampoco es tan frecuente los sangrados. Lo más frecuente es que hay una fuga de bilis y que te genere una peritonitis química. ¿Cuándo está contraindicada esta técnica? Cuando hay obstrucción del conducto biliar extrahepático, cuando hay colangitis enfisematosa, cuando hay mucocele. En caso que el paciente esté en tratamiento con anticoagulantes o antitrombóticos, y también cuando los tiempos de coagulación estén aumentados más de un 25%, haya trombocitopenia marcada o haya trombocitopatía. Al mismo tiempo que hemos pinchado lo que es la vesícula biliar, vamos a pinchar el hígado. Vamos a hacer una punción con aguja fina del hígado. Vamos a utilizar también las agujas, ya sea naranjas o las azules, con una jeringa de 5 mililitros, y siempre tenemos que pinchar entre 2 a 3 lóbulos para que sea más representativa la muestra, no solamente pinchar un lóbulo, ¿vale? Yo suelo no aspirar porque la aspiración, al ser los hepatocitos más lábiles, suele romperlo y vas a ver solo núcleos, y siempre hacerlo con cariño, no dañarte, porque eso puede generar obviamente un sangrado. Dentro de las complicaciones también son raras y se describen también hasta en un 4,3% complicaciones mayores, que sería rotura de lo que es el hígado, o que haya sangrado muy marcado de hígado, que a mí me ha pasado un par de veces solamente, pero no es frecuente que ocurra. ¿Cuándo va a estar contraindicado realizar? También cuando hay alteración de los tiempos de coagulación más de un 50%, cuando hay trombocitopenias marcadas, cuando hay trombocitopatías, o también el tratamiento con anticoagulantes antitrombóticos. Pero otro escenario que te puedes encontrar cuando vas a hacer la colecistocetesis o cuando vas a pinchar el hígado es encontrarte una trombocitopatía menor a 50.000 o cerca de 50.000, y que estén aumentados más de un 25% los tiempos de coagulación. Yo tampoco en ese momento no realizo lo que es la técnica, estas técnicas, por el riesgo de sangrado. Aquí tenemos este vídeo que ya lo habéis visto en la charla anterior, que es Parda, ¿vale? De quien grabamos el vídeo, y donde se ve en el vídeo que está la aguja dentro de la vesícula biliar, que estamos ahí en el fundus, y que se empieza a través del alargo y la jeringa a observar cómo se va extrayendo lo que es la bilis. Esto suele utilizar la jeringa de 10 mililitros, a veces de 5, la de 20 a veces hace mucho vacío y no sale, y al mismo tiempo utilizo esto para ir con la primera jeringa, con la que yo hago las muestras, con la que voy a hacer el cultivo y la citología, ¿vale? Para enviar a analizar de la bilis, y luego la otra jeringa las voy eliminando. Si para eso te sirve también la llave 3 vías, para tener un cazo o algo para ir tirando la bilis. Habitualmente los gatos no solemos sacar más de 15 mililitros, máximo 20 mililitros como mucho, pero realmente siempre es entre 10 o 15, y lo que digo, hay algunas que son tan densas que puedes sacar muy poquito. Siguiendo con los diagnósticos de las pruebas o de Parda, la citología, como podéis ver aquí, que es muy bonita, se ve lo que es una degeneración vacular lipídica compatible con lipidosis marcada de los hepatocitos, que aquí podéis ver que es bastante marcada. Sí tenemos que tener en cuenta que los gatos pueden tener hasta un 5% de vacuolas en los hepatocitos, es decir, me he explicado mal, que puedes encontrar vacuolas hasta en el 5% de los hepatocitos, ¿vale? De forma normal. En la citología de la bilis, recordemos que la bilis, tanto la citología como el cultivo, es complementario porque se aumenta la sensibilidad de detectar bacterias. En el caso de Parda fue compatible con normalidad, y en el cultivo de bilis no se obtuvo crecimiento. Por tanto, el diagnóstico presuntivo de Parda fue una lipidosis hepática.
¿Qué sabemos sobre la fisiopatogenia de la lipidosis hepática? Sabemos que en los gatos tiene que haber un valor energético negativo, como hemos comentado al inicio de esta charla. ¿Qué va a ocurrir? Que al existir este balance energético negativo, el cuerpo va a intentar aumentar la energía y para esto va a querer aumentar lo que es la glucogénesis a través de aumentando lo que es el glucagón, aumentando lo que es la hormona de crecimiento, aumentando el cortisol, aumentando las catecolaminas. Y al mismo tiempo, estas hormonas van a aumentar o incentivar lo que es la síntesis de lo que es la lipasa hormona sensible. Que además, ¿qué va a ocurrir? Esta hormona lipasa sensible va a influir indirectamente sobre la insulina y al mismo tiempo, al tener un gato que tiene poca energía, los niveles de insulina o la sensibilidad de los receptores de insulina disminuye, ¿vale? Entonces, vamos a tener lo que es la lipasa hormona sensible aumentada. Esta lipasa hormona sensible aumentada va a aumentar lo que es la lipólisis, ¿vale? Esto va a ser todo con objetivo de obtener energía, ¿vale? Hay que recordar que los gatos principalmente utilizan del acetato su energía, a diferencia de nosotros los perros que es de la glucosa, ¿vale? Por ser carnívoros estrictos. Y lo que hace la lipólisis, esta lipólisis va a generar de que ocurra principalmente en el tejido adiposo visceral y que empiece a movilizarse esta lipólisis, va a generar que se liberen todos los ácidos grasos no esterificados a la sangre y vayan hacia el hígado. Al mismo tiempo, esta hormona lipasa sensible disminuye la lipogénesis. Por lo tanto, todo esto que queda movilizándose libre va a quedar dando vuelta y no va a existir el estímulo suficiente para transformarlo en triglicéridos o transformarlo luego en grasas esterificadas y almacenarlo. Y también lo que hace esta lipasa hormona sensible aumenta lo que es la insulina resistencia y por lo tanto va a haber, como hay menos insulina y hay más insulina resistencia, va a haber glucosa disponible, pero esta glucosa disponible no se puede utilizar, ¿vale? Y por este motivo, algunos pacientes con lipidosis pueden tener hiperglucemias que no son tan altas como un diabético, pero pueden tener hiperglucemias, además del estrés, que ya sabemos que es una causa de hiperglucemia en gatos, perdón. Luego también tenemos lo que es la grasa periférica, donde principalmente lo que es la grasa periférica y el tejido adiposo visceral están depositadas esta grasa como triglicéridos, como va a ocurrir la lipólisis, salen como ácidos grasos no esterificados y luego vuelven al hígado por circulación portal para transformarse nuevamente en triglicéridos. Y a partir de los triglicéridos tienen que salir transformados en lipoproteínas de bajo peso molecular o de peso molecular mayor, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que también cuando están los gatos con lipidosis, se ve que aumentan lo que son las citocinas, principalmente lo que es el tumor el tumor necrosis factor alfa y también las interleuquinas. Y lo que es las hormonas que van a intentar, bueno, no son adipocinas, perdón, que van a intentar ser antiinflamatorias, la adiponectina y la leptina, van a intentar disminuir los niveles de estas citocinas. ¿Qué ocurre? Que es insuficiente el aumento y además la adiponectina y la leptina son las reguladores de aumentar la sensibilidad de la insulina, que en este caso su función es insuficiente, por lo tanto se sigue perpetuando esta insulina resistencia. Luego tenemos la otra teoría que es sumada a la anterior, que es la lipogénesis de novo. De novo, se llaman lípidos de novo, principalmente los lípidos que van a estar depositados y que principalmente este tipo de lípidos en el gato va a estar en el tejido adiposo. También diferencia con el perro y humanos que está en el hígado. También luego en el gato va a estar en el hígado, glándulas mamarias y el músculo. Y esto es principalmente para la generación de los ácidos grasos y principalmente para que luego se vayan esterificando y se vayan depositando. ¿Qué va a ocurrir? Que aquí va a ocurrir también en estos pacientes lo que es una beta-oxidación incompleta. Por lo tanto, aumenta el acetato, ¿vale? Esto va a llevar, que es de donde supuestamente el gato va a sacar más energía, el acetato, va a llevar de que
se empiece a acumular lo que es ácidos grasos libres en el hígado. Y es cuando tendrían que ser esterificados para ser depositados o almacenados como triglicéridos o secretados como los very low density lipoprotein. Pero esto no ocurre de forma completa en los gatos con lipidosis, por lo tanto, en lugar de ser secretados estos triglicéridos, se empiezan a acumular. Otra hipótesis sumada a las anteriores es que ocurre una beta-oxidación también que es incompleta. Vamos a tener lo que son los ácidos grasos no esterificados de cadena corta, los ácidos grasos no esterificados de cadena media y los ácidos grasos de cadena larga. Aquí es muy importante recordar la carnitina, ¿vale? Que lo hablaremos en el tratamiento. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos no esterificados de cadena larga necesitan la carnitina palmitoid transferasa 1 para entrar a la mitocondria y recordad que dentro de la mitocondria va a ocurrir lo que es la beta-oxidación. ¿Qué pasa en los gatos con lipidosis? Se sabe que tienen baja cantidad de glutationa, que es un potente antioxidante, y la glutationa va a salir o se forma a partir de lo que es el SAMe y también es la no sé si recordáis que todos lo que son los SAMe que se prohibió a nivel de lo que es la Comunidad Europea, que ya no lo tiene. Pero la veterina más el SAMe forma la glutationa y es un antioxidante potente. Pero como están disminuidos los precursores, la glutationa va a estar disminuida y se cree que los niveles de carnitina podían ser insuficientes en los gatos con lipidosis, por lo tanto no entra tanta cantidad de ácido graso no esterificado de cadena larga a la mitocondria. Y eso permitiría que se acumulen también y no se utilicen para la formación de energía. ¿Qué pasa? Que la investigación que se ha hecho es que los gatos con lipidosis sí tienen niveles iguales que los gatos sanos de L-carnitina, pero la hipótesis es que deberían tener niveles más altos para poder activar todo ese mecanismo de la beta-oxidación, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en la mitocondria? Debería ocurrir un aumento de la oxidación, se forma la acetilcoenzima A, viene lo que es el ciclo de Krebs y se transforma en glucosa. Lo que pasa es que la mayoría de estos gatos también, más de formar lo que es glucosa o entrar lo que es el acetato en el ciclo de Krebs, va a aumentar el número de cuerpos cetónicos porque no se va a completar lo que hablamos previamente, se va a completar la beta-oxidación. Y estos cuerpos cetónicos también aumentan debido al estado catabólico, al aumento de la insulina resistencia y porque hay una disminución a la tolerancia a la glucosa. Por lo tanto, estos cuerpos cetónicos van a intentar entrar de nuevo a la beta-oxidación, pero que llega a ser incompleta y se transforma en un círculo vicioso. Y por último, tenemos lo que es la dispersión de los triglicéridos hepáticos mediante la excreción de las very low density lipoprotein. Aquí tenemos los ácidos grasos no esterificados, que sabemos que deberían esterificarse y transformarse en triglicéridos y que deberían acumularse en el hepatocito, pero a su mismo tiempo deberían salir en la forma de esta very low density lipoprotein, pero que no es suficiente la formación, por lo tanto se va acumulando y la secreción de estas lipoproteínas no es suficiente para salir a la circulación periférica. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que en estos pacientes tenemos un aminoácido que es la arginina, está disminuido. La arginina tiene un papel principal en lo que es la ciclo de la urea. Por lo tanto, hace de que es el amonio entre el ciclo de la urea y se transforme en BUN. He ahí la explicación por qué estos pacientes o pacientes con enfermedades hepáticas pueden tener una disminución del boom, que es lo que también nos diría que no está funcionando bien. Y muchos, principalmente los gatos con lipidosis, viene debido a una disminución de la arginina. También la disminución de la arginina disminuye la formación de la very low density lipoprotein, por lo tanto los triglicéridos se van a seguir acumulando dentro de lo que es el hígado. Y por último, la taurina, se ha visto que al disminuir o estar disminuida en los pacientes con lipidosis, hace que aumente la lipólisis del tejido adiposo periférico y por lo tanto, como se van a ir a acumular todos estos triglicéridos en el hígado y como está todo los otros mecanismos fallando, no se va a poder excretar como las very low density lipoprotein. Siguiendo con lo que es la lipidosis, se va a clasificar de dos formas. Tenemos la lipidosis primaria o la idiopática y también la secundaria. La primaria es a la anorexia en gatos sanos, que hay una disminución de la disponibilidad de la comida
que la comida sea poco palatable y principalmente el estrés. Y tenemos que tener en cuenta los dos datos que le había pasado en la historia que nos comentaron los propietarios en la historia de Parda. Y luego la más frecuente de las lipidosis es la secundaria, donde representa el 95% de los casos. Dentro de las causas primarias que pueden generar lo que es una lipidosis, tenemos enfermedades gastrointestinales como el IBD o el linfoma alimentario, enfermedades hepáticas como cualquier tipo de colangitis, también puede estar generada por una pancreatitis ya sea aguda o crónica, también enfermedades urinarias como obstrucción uretral, también estará lo que son inflamaciones idiopáticas como es la cistitis idiopática felina, endocrinopatías como el hipertiroidismo o la diabetes mellitus, enfermedades renales como la ureterolitiasis o la enfermedad renal crónica y también cualquier otro tipo de tumor que no sea alimentario. Dentro de la reseña de los pacientes se puede presentar a cualquier edad, suele presentarse en gatos adultos, no existe ni predisposición sexual, aunque estudios más antiguos señalaban más a las hembras, en los más actuales no se ha visto una predisposición sexual, tampoco de raza, y sí un factor predisponente detectado en los estudios es la obesidad. De los signos clínicos, los que tenía Parda: anorexia, apatía, pérdida de peso, deshidratación, náusea, vómitos, tialismo, también puede haber diarrea o también puede haber constipación. También podemos observar signos de encefalopatía hepática. Esta encefalopatía hepática puede ser producido tanto por fallo hepático, pero también puede ser producida por la deficiencia de arginina o también puede ser producido por, o más que producido, empeorado por una hipocalemia, ¿vale? Eso es importante también tener en cuenta cuando vemos una encefalopatía hepática. Los signos de presión mental grave, tialismo y náuseas graves. También puede haber en los gatos con lípidos ventroflexión del cuello porque tienen una hipocalemia grave o también por disminución de la tiamina. ¿Qué vamos a observar en las pruebas que realizamos? En el hemograma, como en el caso de Parda, puede ser totalmente normal, pero también podemos ver anemias normocíticas, normocrómicas no regenerativas. También podríamos ver hemólisis si hay un daño oxidativo. Por este motivo, en estos pacientes que tienen lipidosis y empiezan a aparecer anemias, yo suelo hacer lo que es el azul de metileno, principalmente para detectar si hay cuerpos de Heinz. Tenemos también tener en cuenta que los gatos en sí pueden tener hasta un 5% de cuerpos de Heinz en la normalidad, pero si los vemos aumentados puede ser la causa de que ese gato necesita antioxidantes para reducir lo que es la hemólisis oxidativa, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que la hipofosfatemia, que también puede estar presente en la lipidosis, puede generarte una hemólisis. Por lo tanto, es muy importante valorar en estos pacientes. En mi experiencia, lo que sí veo que como a estos pacientes le vamos sacando sangre cada día, hacemos de que va empeorando la anemia y muchas veces hay incluso un estudio, porque no solamente incluye gatos con lipidosis, de que tú mismo vas generando una anemia iatrogénica si vas quitando 3 mililitros de sangre todos los días a un gato, por ejemplo, ¿vale? Pero en mi experiencia siempre tengo estos gatos que comienzan con el hematocrito normal, los hidrata, se empieza a bajar, a bajar, a bajar y siempre la mayoría de ellos presenta anemia, ¿vale? También podemos encontrar leucocitosis ligera, trombocitopenia, en casos que a veces puede estar asociada la lipidosis a una coagulación intravascular diseminada y ya es lo que he comentado con el cuerpo de Heinz. Aquí tenéis como una chuleta de cómo prepararlo, lo que son la tinción supravital de azul de metileno, que como esto queda grabado lo podéis consultar. En el perfil bioquímico también es bastante variopinto, podemos ver de todo. Se suele ver aumento de la LT y también de la ST, que puede ser de leve a moderado, y se suele ver un aumento de la fosfatasa alcalina marcado en más del 80%, teniendo lo que es la GGT normal. Pero esto no es patognomónico, ¿vale? Sí te da una pista, como comenté cuando vimos lo que es la bioquímica de Parda, te da como una pista, pero no es patognomónico. También hay un aumento de la bilirrubina total, puede haber hiperglucemia por la insulinoresistencia, porque está asociada a una diabetes, porque haya pancreatitis aguda asociado por estrés. También podemos ver hipoglucemias cuando hay un fallo hepático grave o también en lo que es el síndrome de realimentación, ¿vale? También podemos ver hipoalbuminemia debido a una anorexia muy crónica o caquexia, bueno, caquexia no, sin inanición muy crónica.
también por difusión hepática. Y la disminución del boom, que se describe hasta en un 51% de los gatos con lipidosis por la anorexia crónica y la alteración del ciclo de la urea, como lo comenté. Y también es cuando también deberíamos medir lo que es el amonio. Recordad que si el boom está disminuido, puede ser que el amonio no está entrando en el ciclo de Krebs, ¿vale? Por lo tanto, también es muy importante por este motivo medir el amonio en los gatos con lipidosis. Aumento de los triglicéridos, puede haber hipocalemia en el 30% de los gatos, hipomagnesemia en el 28% de los gatos con lipidosis, hipofosfatemia en 17% de los gatos, que atención, cuidado con la anemia, el aumento del amonio, y el cuerpo cetónico que más aumenta es el beta-hidroxibutirato, ¿vale? Ya sea por la anorexia, la apatía, la caquexia o la pérdida de peso, no solamente por la diabetes, ¿vale? Aumenta lo que son los cuerpos cetónicos. Y yo suelo recomendar medir en estos pacientes siempre lo que es un tipo de lipasa, ya sea la lipasa pancreática específica felina o la lipasa de GGR. Yo últimamente mido la lipasa de GGR, que es mucho más barata que la específica felina y que tiene una correlación de un 0.7 con la específica felina. Entonces, una buena correlación. ¿Por qué? Porque, lo hablaremos, es un factor pronóstico si hay pancreatitis asociada a lipidosis. Y también se ha descrito que puede estar disminuida la lipidosis en gatos con... puede estar disminuida la cobalamina, perdón, en gatos con lipidosis. Recordad que la cobalamina, ¿dónde se deposita? En el hígado. Entonces puede ser no solamente porque hay una enfermedad asociada con un IBD, que puede ser perfectamente, pero también tenemos que tener en cuenta de que como está fallando ese hígado, que hay una depleción de lo que es la cobalamina. Y muy importante con respecto a que si vemos hipopotasemia e hipofosfatemia, estas van a aumentar la morbilidad de los casos y también la mortalidad. Por lo que comenté, el potasio se disminuye, aumenta los efectos del amonio, por lo cual puede empeorar los signos de la encefalopatía hepática, genera debilidad muscular, puede generar hilo paralítico que necesite tratamiento con procinético y también empeorar la anorexia. Y lo que hemos dicho del fósforo, que ocurre una hemólisis grave. Con respecto al coagulograma, podemos encontrar lo que es aumento del tiempo de protrombina entre un 4 y un 77% de los gatos. También podemos encontrar un aumento de lo que es el tiempo de tromboplastina activa en un 55% de los gatos. Y sangrado o alteración de la coagulación está descrito en un 45-73% de ellos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a nivel existe una técnica que solo está en la Universidad de Cornell, que se llama la Protein Invoked by Vitamin K Absence, que busca como un antígeno, y se ha visto de que este antígeno de los factores de la vitamina K, perdón, que es el 2, el 7, el 9 y el 10, pueden estar alterados antes que se altere lo que es el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina activado, siendo lo que es la Protein Invoked by Vitamin K más sensible, ¿vale? Y por eso se encuentra en un 75% de los gatos con lipidosis aumentada. Por este motivo yo, aunque me salgan los tiempos de coagulación normales, suelo tratar primero con vitamina K, mínimo 3 dosis antes de hacer los procedimientos. El fibrinógeno puede estar aumentado o disminuido según el estado inflamatorio del paciente y los dímeros se han encontrado hasta aumentados en un 54% de los gatos, ¿vale? Esto también puede ser debido a esto. Con respecto a si los gatos con enfermedad hepática o enfermedad hepática colestática tienen alteración también de la coagulación, pero a nivel de normocoagulable, hipercoagulable o hipocoagulable, se sabe muy poco. Solamente tenemos este estudio donde encontraron de que los gatos con enfermedad hepática, el 50% estaba hipercoagulable, el 28% normocoagulable y el 22% hipocoagulable. Pero curioso el dato de que si estamos hablando del PIVK, estamos hablando de los tiempos de coagulación, los factores dependientes de la vitamina K, que haya un 50% que sea hipercoagulable. Aún falta más estudios. ¿Qué pasa? Que además este estudio no te clasifica entre lipidosis, colangitis y neoplasias. Por lo tanto, dice enfermedades colestáticas hepáticas. Entonces, sería interesante cuando salga un estudio que realmente nos diga
la diferencia por enfermedad. Sí, lo que dice este estudio, que obviamente al estar aumentados los tiempos de coagulación hay más probabilidad que haya un estado hipocoagulable o hiperfibrinolítico en el TEG, y que a mayor aumento de lo que es la fosfatasa alcalina hay mayor probabilidad de que esté hipocoagulable, pero no hay diferencia en los tipos de enfermedad. En la ecografía vamos a observar una hepatomegalia y un hígado hiperecoico, como en este vídeo, que va a ser difuso y que va a ser más hiperecoico comparado a la grasa falciforme. Y tiene una correlación con la citología de un 70%, es decir, es una muy buena correlación, pero me acuerdo que bastante años atrás se hablaba de que esto era casi patognomónico y ya sabemos que no lo es. La citología es una herramienta de diagnóstico usual, segura y con pocas complicaciones, como hemos hablado. Requiere sedación y lo vamos a observar es esteatosis, ya sea macrovesicular o microvesicular, y en más del 80% de los hepatocitos con lipidosis, como podemos ver en la foto de Parda, que esta es otra foto de Parda que es espectacular. Habitualmente, habitualmente la citología es muy agradecida para el diagnóstico de linfoma o mastocitoma o lipidosis, y para las otras, como ya hemos discutido en la charla de febrero, está cuestionada o no hay buena correlación con la biopsia. En el caso de la lipidosis, sí. En caso que el paciente no mejore dentro de 7-10 días, es cuando yo ya procedo a hacer biopsias. Y en un caso tuve que pensaba que tenía una colitis y le hicimos la biopsia y era una lipidosis hepática, ¿vale? Y que vamos a ver la biopsia de lipidosis hepática, donde más del 50% de los hepatocitos van a presentar vacuolas lipídicas y suele haber también colestasis intrahepática. También en la citología se suele ver colestasis intrahepática. Ahora vamos a abordar lo que es el tratamiento. Es muy importante la fluidoterapia. Como tenemos un animal con fallo hepático, lo mejor es utilizar en lugar de lactato, acetato, ¿vale? Por el tema de la transformación del lactato como sustancia tampón y hay un fallo hepático. Entonces, si podemos utilizar acetato, mucho mejor. En caso de que no tuviéramos, isofundil, yo utilizo Ringer lactato porque la cantidad que tiene de lactato también no es tanta para que te genere un empeoramiento del cuadro clínico. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el suero fisiológico, que le llamamos fisiológico, es sal con agua, ¿vale? Entonces necesitamos aquí muchos electrolitos. Ya hemos hablado de todos los electrolitos que pueden estar alterados en esta enfermedad. No agregar glucosa. Recordad que estos pacientes suelen tener intolerancia a la glucosa y alguna hiperglucemia. También en textos muy antiguos vas a encontrar que antes se le ponía glucosa al suero. Se recomienda pesar a diario a estos pacientes, tener en cuenta las pérdidas, la deshidratación, y cuando comenzamos una dieta enteral, como lleva agua o líquido, restarlo de lo que es su fluidoterapia para no sobrehidratarlos, corregir también la hidratación por pérdidas sensibles y también si hay poliuria, y también corregir los electrolitos, principalmente lo que es el potasio, el fósforo, que van a estar disminuidos por principalmente, o pueden disminuir cuando comenzamos la alimentación por la insulina y también por la poliuria. En caso de que no logremos corregir el potasio, tendremos que medir el magnesio. Cuando tenemos hipocalemias, que por más potasio que le estemos poniendo en los fluidos o incluso en una bomba aparte no logras corregirlos, que probablemente vaya muy de la mano con magnesio. Yo suelo medir en estos gatos siempre el magnesio cuando sospecho una lipidosis. No me espero si hay hipocalemias o no. Aquí os dejo 3 diferentes tablas que según los niveles de suplementación de lo que es el potasio, también para lo que es el fósforo y también cuando suplementamos lo que es el magnesio, que como queda grabado lo podéis tener. En sí, lo importante es corregir los electrolitos antes de iniciar la alimentación, ya por evitar lo que es el refeeding syndrome. Y cuando está muy afectado, se recomienda medir cada 4 o 6 horas los electrolitos. Nuevamente, a veces nosotros inducimos anemias iatrogénicas, por lo tanto, yo intento medirlo cada 6 a 8 horas, ¿vale? Aquí viene la parte más importante, el manejo nutricional, ¿vale? Aquí tenemos que revertir lo que es el balance energético negativo, ¿vale? En lo que es a positivo. Por lo tanto, hay 2 fórmulas según el RER. Tenemos para menos de 5 kilos, que es cuando lo elevamos por 0,75, o mayor de 5 kilos cuando hacemos la clásica, ¿vale? No se recomienda utilizar el factor de enfermedad por este estudio donde se vio que morían más animales cuando se corregía por el factor de enfermedad.
y es mejor utilizar algún tipo de alimentación de tipo enteral antes que forzar a los gatos para evitar más estrés y la aversión a la comida. La dieta que vamos a utilizar son las típicas dietas de convalecencia, alta en proteína, moderada en grasa y baja cantidad de carbohidratos. Y lo más importante, en caso de que tengamos hipoperfusión, es decir, hipotensión, también tenemos que retrasar lo que es la alimentación. Se ha visto que incluso disminuye la digestión, incluso puede aumentar los vómitos, puede aumentar los signos clínicos, por lo tanto, habría que corregir esto antes de comenzar una alimentación. Y por otro lado, si tenemos una alteración electrolítica grave, tenemos que primero intentar normalizar o llevar a lo máximo posible aumentar los niveles para que estemos cerca del rango de la normalidad antes de comenzar a alimentar. No necesariamente llevarlo a la normalidad, pero sí mejorarlos por el refeeding syndrome. Entonces, ¿qué tipo de alimentación podemos tener? Si el animal está muy inestable o, por ejemplo, estos pacientes que vienen con coagulopatías o con alteración de los tiempos de coagulación, yo suelo poner plasma fresco congelado, por ejemplo, y luego pongo el tubo. O en caso de que el animal esté muy inestable, lo que podemos comenzar es con sonda nasoesofágica o nasogástrica. Yo prefiero siempre nasoesofágica porque nasogástrico puede aumentar el reflujo, perdón, o también puede aumentar también en humanos se ha visto el dolor a nivel abdominal. Pero si el gato tiene el estómago muy dilatado, lo utilizo de doble propósito, lo pongo en el estómago, entonces cada vez que lo vamos a alimentar, lo que hacemos es absorber la cantidad de líquido que tiene y también eso ayuda a que el gato esté mejor, no esté tan descompuesto e incluso disminuir las náuseas y los vómitos. Y el de elección obviamente es el tubo esofágico, que sabemos que pueden tener los 6 meses. Existen también complicaciones, pero las complicaciones más frecuentes es la infección sobre lo que es la herida, ¿vale? Sobre el estómago, o que el gato se lo arranque, o que el gato vomite y salga por la boca. Esos son los más frecuentes, incluso por un estudio publicado por el Royal Veterinary College. Y luego tenemos complicaciones más raras, que pueden ser mayores, como sangrados, ya sea romper la yugular al ponerlo, romper la carótida al ponerlo, o incluso síndrome de Horner, ¿vale? Y luego tenemos tubos gástricos que por una lipidosis no solemos utilizarlos. Es muy raro, a no ser que sea secundario en estenosis esofágica. ¿Cómo vamos a alimentar al gato? Existen dos protocolos. Yo, cuando tengo un gato que los electrolitos no están tan afectados o no están afectados, comienzo el primer día con un 30%, el segundo día un 60% de su red y el tercer día ya el 100%. Yo suelo utilizar, los libros te dicen 6 a 8 tomas, yo suelo utilizar 4 a 6 tomas, ¿vale? Y luego, en caso que el paciente haya llegado con los electrolitos muy afectados y comienzo a tratar los electrolitos, lo llevo a la normalidad, como yo los he mejorado artificialmente, podríamos decir, yo con estos pacientes comienzo un 25% el primer día, el segundo día voy a darle 50%, el tercer día un 75% y el cuarto el 100%. ¿Vale? Ahí voy como más poco a poco. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, siempre en los gatos con lipidosis, cuando comenzamos a alimentarles, tenemos que ir midiendo estos electrolitos todos los días. ¿Por qué? Porque de repente, como ya lo hablaremos, pueden bajar los electrolitos nuevamente, tú tienes que dar un paso hacia atrás, volver al día anterior del RER o incluso a veces hasta parar la comida. Vamos a darle siempre la comida tibia. Ahora actualmente todas las marcas tienen una tecnología que tú la pasas por la mini primer y ya queda como líquida la dieta sin necesidad de agregar agua. Me gusta a mí mucho la que es la de Purina principalmente y también la de Royal Canin. Y luego siempre darlo dentro de 15 o 30 minutos. Yo suelo pedir a la enfermera que lo haga en 30 minutos porque así se dilata menos rápido lo que es el estómago y hay menos náuseas o predisposición a vómitos, ¿vale? Y luego de pasarlo, importante lavar el tubo, porque si no lavas el tubo con 5 mililitros de agua tibia, se queda la comida ahí, se forma una pelota y a veces se te tapona el tubo y luego destaponarlo es más complicado. Los tubos que deberíamos usar en gato, ojalá es de 14 French, en algunos gatos yo pongo el de 16. Antes teníamos estos Rubber Jones que venían muy bien, que ahora ya no están en el mercado, y ahora suelo utilizar el de Mila. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el de Mila al ser de poliuretano, a veces con los puntos, aunque tú le hagas los puntos esto de la sandalia romana,
se te mueve un poco, ¿vale? Y luego también tenemos estos que son más baratos, estos son más caros los de Mila. Y siempre recordar de ponerlo o que llegue la punta entre el séptimo al octavo espacio intercostal. Si queda muy craneal puede aumentar las náuseas, si queda muy caudal puede estar chocando con el cardias o incluso estar metido en el cardias. ¿Qué complicación podemos tener con la alimentación? El síndrome de realimentación. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando estamos alimentando al gato, que cuando vamos aumentando nuestro RER del 25 al 50 o del 30 al 60, según el protocolo 1 o 2 que yo hago con un gato u otro, si baja el potasio, baja el fósforo, baja el magnesio, puede aumentar o bajar la glucosa. Se cree que hay un aumento, como es un gato que lleva en ignición, que hay baja cantidad de insulina o la insulina que utiliza o que hay disponible no utiliza los receptores, al darle comida, los receptores se abren a la insulina, aumenta la secreción de insulina y se va a generar el bajón de estos electrolitos. Y también puede existir anemia, puede existir principalmente alcalosis metabólica cuando hay síndrome de realimentación más que acidosis. Y también pueden haber signos neurológicos, ¿vale? En sí, de los signos neurológicos que se suelen ver van a ser de tipo cerebelar, ¿vale? Y también puede haber hipotiaminosis, sospechando que puede estar acompañando el síndrome de realimentación, que también puede generar signos neurológicos de tipo vestibular. Y vamos a tratar a los gatos con tiamina, ¿vale? Ahí tenéis la dosis con tiamina. Actualmente encontrar tiamina en el mercado aquí en España es bastante difícil. Antes la teníamos y se ponía intramuscular, ¿vale? Y luego tenemos este estudio, Refeeding Syndrome. El Refeeding Syndrome suele no ser tan frecuente llegar a las gravedades, porque ahora que tenemos más conocimiento de cómo alimentar a estos gatos, solemos hacerlo como más progresivamente. Por lo tanto, no tenemos estos casos tan graves, ¿vale? Porque evitamos a que lleguen a esto. Pero este estudio incluyó, por ejemplo, en 6 años, solamente 11 casos, pero eran 11 casos que estaban bastante graves, que estuvieron en la UCI de diferentes hospitales de referencia a nivel de UK, y donde, por ejemplo, presentaron también hipofosfatemia, también presentaron también hipocalemia, hiperglicemias, también hipoglucemias, y dentro de ellos, principalmente, unos cuantos de ellos desarrollaron lo que es, 6 gatos, perdón, desarrollaron un fallo renal agudo, ¿vale? En sí, cuando este fallo renal agudo estaba asociado con concentraciones altas de bilirrubina total, era un marcador de mal pronóstico, ¿vale? Por lo tanto, un gato con Refeeding Syndrome puede también hacernos un fallo renal agudo e incluso la hospitalización que pueden llegar a requerir puede llegar hasta 14 días, que eso también es bastante inversión para lo que son los propietarios. Dentro de los antieméticos, ya sabemos, maropitán, yo el maropitán lo llego a subir hasta 2 miligramos kilo, si no controlo los vómitos. En caso de no controlar los vómitos con 2 miligramos kilo, sumo el ondansetron, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que la metoclopramida en gatos no es un antiemético, sino que es un procinético. Con respecto al protector gástrico, según lo que es las guías de LACBIN, no estaría recomendado utilizarlo en estos casos. Yo lo utilizo solamente en estos casos que tenemos muy dilatado por exceso de líquido o por éstasis del estómago, además de ponerle lo que es la sonda, hasta si es nasoesofágica, hasta lo que es el estómago. Le pongo el omeprazol. Si obviamente tengo una sonda esofágica, también le voy a poner lo que es tanto la metoclopramida, ya sea en CRI o en bolo, y también el protector como omeprazol para disminuir la producción de lo que son las de secreciones gástricas. Con respecto al estimulante del apetito, hay bastante cuestionamiento si vale la pena o no un gato con lipidosis. Yo solamente lo he utilizado 2 veces en gatos que no estaban tan graves, sino que eran como lipidosis que estaban comenzando y que los propietarios lo detectaron del momento y no podían acceder a poner tubos, hospitalizar y todo, y me respondieron. Pero también he tenido otros gatos que le he puesto un estimulante del apetito como la mirtazapina y que han ido muy mal y finalmente he terminado poniendo tubo, etcétera. Siempre lo que hemos comentado de la vitamina K y el manejo del dolor. Recordamos que se genera una hepatomegalia tan grande, el hígado tiene una cápsula, esta cápsula puede generar dolor y vamos a utilizar buprenorfina habitualmente o también podemos utilizar la metadona. Cuando usamos la metadona siempre, por favor, poner lágrimas artificiales porque a los gatos se les olvida parpadear. Bueno, o quedan como tan colocados que no parpadean junto a lo que es cuando le ponemos la metadona.
Y a nivel de antioxidantes, podemos usar el ácido ursodeoxicólico con doble propósito. Esto evita la fibrosis a nivel hepática, se ha visto a nivel experimental, también es un antioxidante. Y lo más importante, ya que la lipidosis te genera una colestasis, lo que hace el ácido ursocólico es transformar lo que es la parte lipofílica en hidrofóbica, en hidrofílica. Por lo tanto, lo que hace es que sea más líquida la bilis y sea más fácil su transporte. Y yo suelo utilizarlo en los gatos con lipidosis. Luego tenemos la N-acetilcisteína, que habitualmente es cuando tú no le puedes dar, por ejemplo, un hepatoprotector como el hepatogel, ¿vale? Y es un gato que aún no le pongo el tubo y está muy mal, como es cuando utilizo el N-acetilcisteína inyectable. La dosis no se sabe actualmente en casos como utilizarlo como antioxidante y se extrapola a la misma dosis que usamos para el paracetamol. Lo único que en vez de poner solo las 6 dosis que usamos para intoxicación por paracetamol, tú continúas, ¿vale? Luego también cobalamina en caso que haya hipogobalanemia y si L-carnitina, por ejemplo, por las causas que hemos comentado en la fisiopatogenia, o también taurina. Yo la taurina no suelo utilizarla, es como un último recurso. Si la L-carnitina, cuando veo que el caso no me está yendo muy bien, suelo agregarla. ¿Qué hacemos si tenemos una encefalopatía hepática? ¿Vale? Va a depender de cómo esté el paciente. Si el paciente está obnubilado o está en coma, vamos a tener que hacer enemas de lactulosa, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer estos enemas de lactulosa? Vamos a mezclar 5 a 10 kilos de lactulosa, vamos a mezclarlo con unos 5 a 10 kilos de agua, ¿vale? Y hacemos un primer enema. Luego vamos a hacer un enema de retención donde la lactulosa también yo la suelo diluir con la misma cantidad. Recordad que el colon puede aceptar hasta 50 mililitros por kilo y lo vas a dejar 30 minutos a 1 hora. Y luego tú vas a ir repitiendo los enemas hasta que el paciente esté menos obnubilado. O si está consciente y está con su tubo puesto o sin su tubo, puedes darle la lactulosa oral. Yo suelo dar a 1 mililitro kilo cada 6 a 8 horas. Y recordar que en este caso es cuando deberíamos utilizar dietas que tengan poca cantidad de proteína o que sea proteína vegetal. Las dietas hepáticas principalmente tienen proteína de tipo vegetal y las renales son más bajas en proteínas. Recordemos que las proteínas, principalmente los aminoácidos aromáticos, son los que van a formar estos benzodiazepina-like, que luego hacen que el gato esté obnubilado. Y también, sumado a algún antibiótico, que yo suelo utilizar la amoxicilina clavulámico más que el metronidazol. Y dentro también de los hepatoprotectores que tenemos en el mercado, a mí el que más me gusta, el que más utilizo, tanto por la palatabilidad y la fácil administración, es el hepatogel de Betilea. Y además que la dosis es bastante pequeña y tenemos que recordar que los gatos es muy difícil medicarlos, tanto si es una pastilla o si es un jarabe, donde ahí importa la palatabilidad, que en este producto está probado y en mi experiencia le gusta a la mayoría de los gatos. Y al ser un bajo volumen es más fácil de dar. Y también lo que tiene el Betilea Gel, que además de tener vitamina E, vitamina C, que son antioxidantes, como vemos en este vídeo, lo podemos dar fácilmente en una sonda nasoesofágica, ¿vale? Entra, no se queda atascado y una sonda nasoesofágica de un gato tiene un diámetro que serán 3 French, máximo 5 French, y que entra fácilmente. Y por lo tanto, darlo a través de un tubo esofágico también es bastante agradecido. Por lo tanto, en Parda, lo que hicimos fue el tratamiento. Comenzamos con antibióticos hasta que no llegaron los resultados que eran negativos, que lo paramos. La buprenorfina se lo dimos durante una semana, el maropitán durante una semana, el hepatogel de Betilea durante 4 semanas. Yo suelo darlo por lo menos hasta una semana después o 2 semanas después que se han normalizado lo que sean los valores hepáticos, que ocurrió en el caso de Parda fue a la tercera semana. El tubo yo suelo mantenerlo 2 semanitas más hasta que esté totalmente recuperado y haya parado. Voy parando todo poco a poco, ¿vale? Siempre los hepatoprotectores, el hepatogel Betilea y el ácido deoxicólico, lo paré a la semana de que se habían normalizado las enzimas y de ahí valoré que vaya comiendo ella sola y
cuando ella comía totalmente sola, fue cuando ya le retiramos tanto la metoclopramida y el tubo esofágico. En el caso de ella, tuvimos que agregar la metoclopramida porque solía tener vómitos a los pocos minutos de darle la alimentación. El pronóstico de la lipidosis hepática se recupera entre el 80 y el 85% de los gatos si se comienza con el soporte nutricional a tiempo. Sin soporte nutricional inmediato, solamente sobrevive el 50% de los gatos. Tiene un buen factor pronóstico en gatos jóvenes o cuando el potasio no está tan bajo y el hematocrito esté tan poco bajo. Y un factor de mal pronóstico es dependiendo de la enfermedad concomitante y si hay hipoalbuminemia. Y se ha observado que gatos con lipidosis hepáticas y pancreatitis aguda solamente sobrevive el 20% de ellos. Por ese motivo yo siempre mido lo que es alguna de las lipasas específicas. Y esto sería todo y muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Jorge, por este extenso webinar. La verdad es que muchísima información. Abrimos turno de preguntas, si os parece, mientras las vais dejando en el chat. Hago una pequeña presentación de Betilea, Jorge, si me permites. Sí. ¿Vale? Bueno, muchos de vosotros ya nos conocéis, ¿no? Pero recordar que Betilea viene de veterinario y lealtad, ¿no? De ser leales al veterinario. ¿Y esto en qué se traduce? ¿No? Se traduce primero en poner a disposición productos que presentan beneficios para vuestros pacientes y por otro lado en que estamos focalizados en el canal veterinario, ¿no? Que como sabéis nuestros productos solo están en el canal veterinario y el canal online lo protegemos porque solo se venden los productos en nuestra tienda online con la referencia de un veterinario. Por lo demás, bueno, que esto es lo que queríamos decir así. De esta manera no perdéis ni una unidad de venta de los tratamientos recomendados. En la actualidad, unas 3.000 clínicas en España ya trabajan con nosotros, así que cada vez pues nos conocéis más, etcétera. Y nada, dar un vistazo aquí de nuestro Vademecum, que no vamos a entrar porque no hay tiempo, pero deciros que ahora tenemos unas 21 referencias, ahora entramos con 3 productos más, con algún lubricante ocular, con alguna gota antiséptica. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y pasamos al turno de preguntas. ¿Vale? No sé si queréis abrir bueno, hay algunas en el chat. Había gente con la mano levantada. No sé si queréis abrir el micrófono y hacer las preguntas. Tenemos a Sara Bielsa, tenemos, a ver si lo encuentro. Bueno, Sara, no sé si tú querías hacer alguna pregunta. Si no, paso a leer las del chat. ¿Vale? Primero te dan las gracias y la enhorabuena, Jorge. Muchas gracias. Por otro lado, Clínica Veterinaria Santa Justa te pregunta, ¿la dosis que utilizas de buprenorfina en esa semana es siempre la misma? ¿Y qué dosis suele irte bien? Esa es muy buena pregunta, porque normalmente veo un poco, yo suelo utilizar en gatos siempre entre 0,10 a 0,15. Bueno, entre 10 a 15 microgramos. Dependiendo de la gravedad del caso, si veo que el gato tiene mucho dolor, pongo 15 microgramos. Que utilice a 20 es muy raro, ¿vale? No suelo utilizar 20. En sí, mi experiencia 20 también el gato queda un poco más sedado. Entonces, cuando queda un poco más sedado, yo digo a veces quizá tengo más beneficio de utilizar la metadona, que la metadona sí quedan bastante más sedados que con la buprenorfina. Y a veces, por ejemplo, los gatos lo que veo es que cuando están muy sedados no comen. Y normalmente lo que a uno como veterinario lo que te agobia es cuando el gato no come y al propietario lo que le agobia es cuando el gato no come. Entonces, depende, pero yo suelo utilizar entre 15 y 10 microgramos. Seguimos. Muchas gracias por la respuesta. Ollana Ibáñez te pregunta, también te da las gracias, y te pregunta, ¿empiezas con amoxicilina clavulánico y tras hacer cultivo de bilis, si te da negativo, lo paras? Exacto. Ahí depende un poco también
del caso. Normalmente la medicina es bastante individualizada y al fin y al cabo todos seguimos un poco nuestro instinto clínico. Entonces, en el caso de Parda, veíamos que estaba ligeramente engrosada lo que es la pared de la vesícula biliar. Lo que pasa es que, como estaba vacía, te quedas un poco en la duda. Entonces, normalmente lo que también comenté en la charla pasada, es muy importante también el patólogo clínico en el que trabajes, porque si el patólogo clínico te ve una lipidosis clara, solamente lipidosis, yo me lo creo, ¿vale? Y a la vez vienen los signos clínicos, viene lo que es el cultivo. El tema es cuando, si por ejemplo el patólogo clínico te dice, pero también veo neutrófilos o veo que puede haber una colangitis de por medio, aunque en ese momento la citología me dice el patólogo, veo una colangitis de por medio y veo y el cultivo y la citología de Bile me da negativo, probablemente a ese individuo le doy el antibiótico, ¿vale? También a veces puedes alargar un poco más el antibiótico para evitar lo que es la infección, pero la infección ante lo que es el estómago, con curas de clorexidina diluida con gas al nivel local, viene perfecto. Y una cosa que siempre se nos olvida es que muchas veces recetamos clorexidina, en la farmacia les venden el Cristalmine, que su vehículo es alcohol, y que luego al gato ponle el spray y el gato le duele bastante, o al perro, que eso también yo eso lo tengo bastante presente. Muy bien. Gracias. Pues Clínica Veterinaria Benaroz te da la enhorabuena y te pregunta si se produce únicamente con anorexia completa o con hiporexia o apetito selectivo. También es posible que se produzca la patología. Se puede producir, es decir, no es necesario que haya una anorexia completa. Como dije al principio de la introducción, si hay una pérdida del 25% del peso vivo, se puede generar la lipidosis. Por ejemplo, pues muchas veces incluso encontramos estas lipidosis que a veces no te dan tanta clínica. Por ejemplo, cuando vemos un gato diabético descompensado, tú pinches el hígado y ese hígado está lleno de grasa, ¿vale? Y tiene una lipidosis concomitante que muchas veces, aunque el gato siga comiendo, ¿qué pasa? Que no es un gato que quizá llegue a necesitar tubo, pero si es un gato que, o un hipertiroidismo que lo tratas, que también tiene lipidosis, luego tú tratas la enfermedad primaria y esa lipidosis se corrige e incluso te dice un poco si te está funcionando el tratamiento o si lo estás tratando adecuadamente, es como un marcador. Obviamente, si el gato deja de comer y encuentro también una lipidosis, es porque ahí ya hay una lipidosis concomitante a la otra enfermedad. Yo he tenido casos, por ejemplo, de ureterolitiasis que han sido muy crónicas, que le he tenido que poner un sub, ya, primero estabilizar lo que es un poco el hígado de la lipidosis y luego poner un sub. Vale. Gracias. Ollane, que ha preguntado antes, también te pregunta si haces citología de la bilis también. Sí, oye, Anne, te invito también a ver la charla que está colgada de colangitis a través de un caso clínico que hicimos en los Vetilia Talks en febrero y ahí lo explico, ¿vale? Normalmente son complementarias, siempre, aunque si me dicen elige entre una y otra, si digo, para eso no hago ninguna. Lo que se ha visto en la bilis es que la bilis tiene una sensibilidad del cultivo de un 14% aproximadamente, creo recordar, y luego también la citología es parecido. O de un 20 y pico. Entonces, cuando las juntas, la sensibilidad llega a un 50%. Entonces, aún así, aunque te dé negativo lo que es la citología y negativo el cultivo, por ejemplo, en el caso de Parda, hay un 50% de posibilidad de que ese caso sí pueda tener algún tipo de infección. Y es cuando lo que yo digo que el patólogo clínico juega mucho y también la evolución clínica del paciente. Como expliqué, si en 7-10 días este paciente no me acaba de mejorar, es cuando yo procedo a hacer las biopsias hepáticas para ver si realmente hay una colangiopatitis, si hay algún tipo de, o una colangiopatitis ya sea neutrofílica que se me está haciendo crónica o una linfocítica. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que queráis añadir? Aprovechando que tenemos a Jorge aquí, que es una gran oportunidad de hacerle todas las preguntas que queráis. ¿Alguna mano levantada? A ver, oían la sonda nasal, ¿de cuántos FRs usas? Lo que he comentado normalmente son entre 3 a 5 y la que uso habitualmente son las de Mila. Hay unas de Mila que son amarillas, que son un pelín más caras y luego están unas que también de Mila que son transparentes con color lila,
que ambas tienen fiador. La amarilla es un poco más durilla, entonces a veces se te hace más fácil, pero la nueva que he probado, que es con la tapa lila, que también lleva fiador, la he puesto un par de veces y también no cuesta ponerla. José Ignacio, Suelo poner confiador, ¿eh? Porque también me he encontrado esto que a veces las sondas que son muy finitas sin fiador de otras marcas, cuando es sin fiador, a mí me cuesta muchísimo ponerla. A veces se te queda ahí como enrollada en la faringe. muy bien, tenemos dos preguntas más. José Ignacio Tellez te pregunta si tienes predilección por tubo nasogástrico o esofágica. En ¿Por alguna de las gatos, dos? eso es una buena pregunta, porque en gatos yo tengo más debilidad por el tubo esofágico, ¿vale? Principalmente te permite ganar tiempo, te permite enviarlo a casa, ya sea la enfermedad que sea, ¿eh? Si es una enfermedad crónica y quieres ganar tiempo, te permite enviarlo a casa. ¿Qué pasa con los tubos nasoesofágicos? Normalmente antes, o sí, también está un poco contraindicado enviarlos a casa con los tubos nasoesofágicos, principalmente porque si se lo arrancan empiezan a sangrar de la nariz o si se les sale, pero principalmente si se lo arrancan pueden sangrar mucho de la nariz o incluso cortarlo y que se le quede eso dentro de la nariz. Pero eso también puede pasar con el esofágico, pero no suele ocurrir tanto. Curiosamente salió hace 2 años un estudio que es de Francia, en el Journal of Medicine and Surgery, que enviaron a casa a gatos con tubo en esofágico y no hubo tantas complicaciones, fueron muy parecidas a las de tubo esofágico. Yo aún no lo he hecho, pero si un propietario no tiene mucho dinero y hay que enviarlo con tubo esofágico, la cosa es hablarlo que te fue un papelito. Pero yo prefiero el tubo esofágico. Normalmente te permite también poner mayores volúmenes de alimentación. Ahora tenemos dentro de las dietas líquidas normalmente, actualmente, por ejemplo, Royal Canin tiene rotura de stock de las dietas líquidas. Luego tenemos la de Advanced Specific que tiene grumos y que las nasoesofágicas se te tapona. Y en mi experiencia, cuando he utilizado las dietas líquidas en lugar de la lata para darla por el tubo esofágico, como he trabajado en diferentes sitios, he visto diferentes cosas. En mi experiencia, cuando utilizas la dieta líquida, el gato no gana peso. Cuando utilizas la dieta lata, gana peso. Y además, cuando utilizas dieta líquida, das mayores volúmenes. Entonces, yo la dieta líquida suelo utilizarla solamente en las sondas nasoesofágicas, no en las esofágicas. Muy bien. Pues última pregunta de Melanie. En caso de aumento de la GGT, ¿también harías cultivo biliar? Normalmente lo que hago yo sigo un protocolo, ¿vale? Es un protocolo un poco del abordaje de lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿vale? Porque en sí muchas hepatopatías deberíamos hacer biopsia, ¿vale? Entonces, siempre que yo veo, por ejemplo, un caso, muchas veces como el caso de Parda, como el caso también que presenté en febrero, son iguales la presentación, ¿vale? Entonces yo sigo un protocolo, por lo tanto siempre yo hago citología hepática y saco bilis. Y si saco bilis, siempre voy a hacer una citología y un cultivo porque, como he comentado, el cultivo y la citología aumentan la sensibilidad de poder encontrar una infección bacteriana que esté afectando a la vesícula biliar. Muy bien. No sé si tienes cómo vas de tiempo, Jorge. ¿Podemos hacer alguna pregunta más? Sí, que no tengo nada que hacer hoy. Vale, Tengo que ir al perfecto. gimnasio Pues más tarde, pero a las 6. muy bien. Pues venga, seguimos. En periodos de anorexia, hiporexia, ¿comienzas con alimentación a un tercio de lo que debería comer o vas a cantidad completa diaria? Claro, ahí depende, porque si le tengo siempre que venga con hiporexia parcial o una hiporexia o anorexia total, perdón, y pongo un tubo, siempre voy a ir poco a poco. Normalmente cuando el animal no lleva nada y el animal elige comer, siempre el mismo animal empieza comiendo poco a poco. Es raro que empiecen a comer su requerimiento energético ellos mismos. Y también ahí va a depender un poco de lo que es la alteración electrolítica, pero si obviamente tienes un paciente con alteración electrolítica muy marcada, ese animal no va a querer comer por sí solo y es cuando utilizamos los tubos de alimentación. ¿Y prefieres alguna lata que te ayude a diluir para administrar por sonda esofágica? Sí, ya he hecho la publicidad. Sí, es Purina
Purina tiene una tecnología que la pasa por la mini pimer y que no es necesario ni agregar agua y queda súper, la convalescence queda súper diluida. Y luego también Royal Canin es bastante líquida y entra bastante bien. A mí, por ejemplo, la de Hit suelo tener que poner un poco de agua y a veces me aumenta el volumen. Y curiosamente también Royal Canin ahora tienen, como han desaparecido sus dietas líquidas hasta diciembre o enero del próximo año, ellos tienen una tabla Excel de cómo diluir sus latas con agua y poder pasarla por una sonda nasosofágica. Eso lo podéis pedir a vuestros representantes que tengáis por zona de, de Royal Canin. Pero la que yo más utilizo para las sondas esofágicas siempre es Purina o Royal Canin. O intento utilizar. Muy bien. Gracias, José. Las gracias y te dicen que eres un crack. Muchas gracias, José Ignacio. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues os damos nuevamente las gracias. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que da gusto oírte, ¿no? Vale, Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí un mediodía más con nosotros. sí, sí, he visto que hay bastante gente, así que muchas gracias por estar una hora aquí escuchándome e intento a ver si puede ser lo más claro posible y a vosotros, Betilea, por la invitación, porque cada vez me lo paso muy bien cuando hablamos esta horita. De acuerdo, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós.